¿Cómo estás, Javier Treviño, desde Monterrey? ¿Cómo estás? ¿Qué temperatura está ya en Monterrey? Pues está agradable, está pues, alrededor de como unos 14 grados, una cosa así. Ah, bastante bien. Sí, está muy Bastante bien, buen pero clima, estoy ¿no? a punto de salir a la Ciudad de México. Sí, Ah, sí. sí. Bueno, oye, nos habla sobre la competitividad y no, el gusto por la competitividad y Por la no. competencia, fíjate, te voy a hablar de que el lunes nos contaron dos historias contradictorias en el mismo escenario. O sea, la de un gobierno pro competencia y la de un gobierno anticompetencia. Lo malo, Eduardo, es que se trata del mismo gobierno. Fíjate que todos los lunes el Procurador Federal del Consumidor, ante el presidente de México como testigo, pues hace profesión de fe en la competencia. Y en la conferencia de prensa matutina, ahora el lunes desde Palacio Nacional, el procurador pues hace un recorrido por el país en esa sección que tiene de quiénes quieren los precios de los combustibles. Pues la Procuraduría del Consumidor compara los precios de las principales empresas privadas, distribuidoras de gasolinas, diésel, gas, que compiten entre sí para ganar más clientes. Y también el lunes pasado el Procurador del Consumidor pues habló también de las ventajas de la competencia cuando se refirió al Buen Fin y los beneficios para los mexicanos de esta iniciativa del comercio organizado del país. Y fíjate que entre muchas virtudes de la competencia se encuentran el hecho de que yo creo que es el mejor método para asignar recursos en un mercado libre. Todos los elementos de una oferta, que son calidad, servicio, seguridad, durabilidad, y no solo el costo inmediato, pues se ven impactados favorablemente por la oportunidad que tiene el consumidor de seleccionar entre ofertas alternativas. ¿Y qué puede generar la competencia, Eduardo? Tú lo sabes bien. Menores costos y precios de bienes y servicios, mejor calidad, más opciones y variedad, más innovación, mayor eficiencia y productividad, crecimiento y desarrollo económico, mayor igualdad, yo diría que una democracia más fuerte, mayor bienestar, promoción de la iniciativa individual, de la libertad, de la libre asociación. Yo creo que la competencia en sí misma es buena. Cuando un gobierno y una sociedad son pro competencia, se logra un beneficio real. Los derechos de propiedad intelectual, las políticas antimonopolio se complementan para promover la innovación y la competencia. Yo creo, Eduardo, que la competencia es una fuerza universal y extremadamente poderosa. Y la competencia, de una forma u otra, es inevitable mientras las cosas que deseamos sigan siendo escasas. Es decir, mientras no haya suficiente para que todos tengan todo lo que desean. Entonces, la naturaleza nos impone la competencia. La escasez es un hecho fundamental e ineludible de la vida. Siempre que dos o más personas quieran lo mismo, pues la consecuencia necesaria es alguna forma de competencia para determinar quién lo tendrá. Bueno, hasta ahí la primera historia en la mañanera del lunes, pero en la mañanera del mismo lunes, el presidente defendió de nuevo su reforma constitucional en materia eléctrica. ¿Y qué busca esta propuesta? Bueno, pues tal y como el señor Manuel Bartlett la explica, la reforma busca garantizar que la Comisión Federal de Electricidad, como organismo del Estado, controle la industria eléctrica. Entonces, el control del sector eléctrico se concentraría sin contrapesos en la Dirección General de la CFE. ¿Qué significa en la práctica? Bueno, pues eliminar el mercado, porque se destruyen los tres pilares que requiere un mercado para operar, que son un regulador autónomo, la Comisión Reguladora de Energía, que la destruyen, que se integraría a la Secretaría de Energía, un operador independiente del Sistema Eléctrico Nacional, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que se va a incorporar a la CFE, y por lo tanto un despacho eficiente de la electricidad para privilegiar ahora las plantas de la CFE sobre las plantas privadas que son limpias y de bajo costo. Bueno, también significa crear un monopolio en la práctica, que la generación, suministro y comercialización eléctrica, hoy con garantía de competencia y libre concurrencia, pues quedarían reservados al Estado y controlados por la Comisión Federal de Electricidad. Los generadores solo podrán venderle a la CFE y los consumidores solo podrán comprarle a la CFE a las tarifas que la CFE diga. México sería entonces pues un país sin competencia, sin opciones.
¿Y qué más significa? Bueno, pues cancelar todos los permisos y contratos vigentes de manera inmediata, sin causa justificada. Eso tendría efectos confiscatorios sobre 44,000 millones de dólares de inversión privada, tanto nacional como extranjera. Entonces, prohibiría que las plantas privadas produzcan energía al momento en que se publique esa reforma constitucional, si acaso se aprueba, pues entonces carecerían de un permiso para hacerlo. ¿En qué se convertiría la CFE? Bueno, pues la reforma le daría a la CFE poder sobre todo el sector al hacerla juez y parte en los mismos mercados. Es decir, la CFE adquiriría facultades constitucionales para decidir discrecionalmente sobre qué. Bueno, sobre quién puede generar electricidad y quién no, incluyendo hogares y empresas. También puede decidir discrecionalmente en qué orden se puede inyectar la energía a la red, privilegiando sus propias plantas por encima de las plantas limpias y de bajo costo. También la CFE decide qué tarifas deben pagar las familias y los empresarios. Además, por el subsidio van a ser más caras necesariamente. ¿Qué tecnologías, generación con gas, diésel, combustóleo, limpia, se permiten para la instalación de nuevas unidades de generación? Entonces, esta reforma de Bartlett haría dos cosas que vuelven inviable la participación del sector privado. En primer lugar, cancela unilateralmente todos los contratos y permisos vigentes. Y en segundo lugar, elimina las condiciones que permitían la competencia de las empresas para generar energía más limpia y a menor costo, y solo podrá vendérsele a CFE bajo las condiciones que CFE decida. Entonces, eso de que el 46% del mercado que plantean es para los privados, es una simulación de competencia para beneficiar a CFE, quien puede decir ese porcentaje desde el 0 hasta el 46%, según lo considere. La reforma además es retroactiva, confiscatoria en la práctica, cancelaría todos los permisos y contratos vigentes sin causa justificada, solo podría vendérsele a la CFE bajo las condiciones que ésta decida y cambiaría radicalmente todas las reglas con las que se estructuraron financieramente, pues esos 44,000 millones de dólares de activos en operación. Y esa retroactividad de la reforma es equivalente a una expropiación al cambiar arbitrariamente las condiciones sobre las que se pactaron las inversiones. Todos los proyectos, Eduardo, financiados caerían inmediatamente en bancarrota. El argumento del 46% del mercado es una simulación de competencia para beneficiar a la CFE, porque cuando concentra sin contrapesos todo el control del sector eléctrico en la dirección de la CFE, se le permite tomar decisiones arbitrarias sobre quién genera electricidad y al precio al que se va a vender y se va a comprar. Así es de que ese lunes nos contaron dos historias, una de pro-competencia, otra de anticompetencia, y esto en el mismo país. Fíjate, antes de que tengas que partir hacia el aeropuerto, lo hemos platicado en este espacio y me da mucho gusto, de veras me siento orgulloso de que hayamos visto bien la jugada. Y desde que empezó el asunto de la crisis energética, digamos, por la elevación de los precios a nivel mundial, hablamos de que nos convenía tener un trato con Canadá y Estados Unidos, de un trato energético, un acuerdo energético como región, que garantizara que las empresas establecidas en México, sobre todo las empresas maquiladoras, que están exigidas en algunos casos a comprar energía limpia, pudieran contar con un abasto suficiente, barato, y que no hubiera interrupciones, porque la vez pasada, cuando hubo mucho frío en Texas, se suspendieron actividades en empresas maquiladoras del norte de nuestro país, y eso derivó en un costo importante que incluso pudo haberse reflejado en el comportamiento económico en aquel trimestre. Decíamos, ¿por qué no arreglamos que las políticas, alineemos nuestras políticas energéticas, Canadá, México, Estados Unidos, trabajando como región, e igual en una de esas podemos pedir que haya algún beneficio para los mexicanos que van a Estados Unidos o Canadá y Canadá a ganarse la vida? O sea, es parte de la enchilada completa a la que aspiraba el señor presidente en ese entonces, Vicente Fox. Está bien visto, a mí me parece que tenemos que trabajar como región. Lo pone Biden antes de la reunión y el presidente revira con un
señores, me reúno con mis legisladores para que impulsemos la contrarreforma eléctrica. Correcto. Yo creo que es muy lamentable. Seguramente en la reunión que tiene el presidente mañana, la cumbre de América del Norte y en las reuniones bilaterales, se va a hacer algún tipo de cuestionamiento o al menos o al menos van a levantar las cejas de lo que está ocurriendo con el tema de la reforma eléctrica, porque eso, bueno, pues está no solamente poniendo en riesgo la competitividad de la región de América del Norte, sino está afectando los intereses contra la ley de las empresas privadas y de los inversionistas internacionales que decidieron traer su dinero, sus recursos, su innovación, su tecnología a nuestro país, y eso es muy lamentable. La verdad es que ayer que escuché ahí al líder del grupo parlamentario de Morena, cuando dice, vamos a ir a todos los distritos a explicar, ¿ni qué les van a explicar? ¿Van a decirles mentiras o qué es lo que van a hacer? ¿No? Qué lástima. Bueno, Javier, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Gracias, Eduardo, muchas gracias y buen viaje por allá en Yucatán. Muchas gracias, te lo aprecio mucho, muchas gracias. Hacemos una pausa, tenemos